queremos transmitir a todos los santiagueños cuáles van a ser las medidas que estamos o que están impactando a través del decreto nacional que el presidente de la Nación anunció ayer y que en estos momentos estamos en una etapa de recepción del decreto, pero ya tenemos el adelanto de la mayoría de las medidas que queremos anunciarlas para que ustedes sepamos bien cómo nos vamos a manejar, y todo esto obviamente a través de una norma que nos impacta porque estamos dentro de la zona de riesgo. Dentro del país, casi todas las provincias hemos entrado, sobre todo en la última semana, donde el número de casos positivos se han disparado. Hemos llegado a tener ya más de 800 casos en algunos días de esta semana, y esto es un hecho bastante preocupante que tiene que ver con esta segunda ola que además, de acuerdo a la situación epidemiológica y el análisis que tenemos, el virus ha mutado o tiene otras cepas y eso lo hace más agresivo y se ve sobre todo en el número de hombres y mujeres de edad mucho más jóvenes a la de la primera ola. En ese sentido, el decreto de necesidad y urgencia nacional impacta en nuestra provincia y nosotros vamos a hacer cumplir esta normativa, pidiéndole, por supuesto, a todos los hermanos santiagueños para cuidarnos y para poder salir de esta curva ascendente, hagamos todos los esfuerzos y nos comprometamos. Sabemos lo que significa y sabemos las complicaciones que trae, pero es necesario que podamos detener este crecimiento de los casos positivos y que podamos, si Dios quiere, pasado el 30 de mayo, a partir del 1 de junio, volver a la etapa anterior, que si bien tiene muchas restricciones, no son como las restricciones que vamos a tener a partir de mañana. Dicho esto, quiero por lo menos, y dejar después para que me hagan alguna pregunta por cualquier duda, darles a conocer por lo menos los puntos más centrales de lo que está autorizado, de las actividades autorizadas, de las actividades con limitaciones y de las actividades que no se pueden realizar. El decreto provincial, que acabo ya de suscribirlo, en definitiva, es una adhesión a la normativa nacional y facultar a Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Ministra de Salud a ir emitiendo las resoluciones respectivas, donde se encuentran incorporadas todas estas normativas nacionales que impactan en la provincia y aquellas que dentro del marco legal podamos incorporar, agregar o sacar para que durante todos estos días la gente que tiene determinada actividad pueda manejarse. Quiero aclarar que el circulando que está en vigencia y que todavía se lo utiliza para muchas cosas, sobre todo desde cuando hemos ido bajando los horarios, ese circulando se va a adaptar automáticamente a las actividades, es decir, todas aquellas personas esenciales seguirán con su circulando y con la sola presentación de su DNI estarán habilitadas para funcionar, y aquellas otras que están limitadas en horarios pero van a seguir activas también van a estar en el circulando. El circulando Santiago también va a estar habilitado, esperemos durante el transcurso del día, para aquellas personas que quizás no están en el circulando anterior porque recién se incorporaron algunas de las actividades que van a estar permitidas, puedan ingresar a la página y anotarse para que no tengan problema a partir de mañana. Bueno, dicho esto, voy a pasar a hacer un enunciado principal de las cosas que están dentro de esta normativa. Siguen habilitadas
todas las actividades esenciales y voy a enumerar algunas de ellas, o casi todas, que durante las 24 horas van a seguir funcionando y sus empleados o las personas a cargo, el circulando las habilita. Farmacias, sanatorios, clínicas y toda actividad que tenga que ver con el sistema de salud, bioquímicos, odontólogos, etcétera, están dentro de esas actividades esenciales. Las veterinarias, las estaciones de servicio, las personas que cuidan a personas enfermas, mayores o niños en domicilios, los servicios básicos de mantenimiento como gasistas, plomeros, electricistas, los servicios públicos esenciales como recolección de residuos, agua, electricidad, telecomunicaciones, los comedores comunitarios, los medios de información, prensa, periodismo. También podrán seguir habilitados durante estos 9 días los hoteles con los protocolos correspondientes, no así los hoteles alojamiento. Y por supuesto las industrias de alimentos o de producción continua que ya estaban en etapas anteriores habilitadas en el circulando, así como las actividades agrícolas y ganaderas. Luego paso a enunciar las actividades que están permitidas, pero dentro del horario de 6 de la mañana a 18 horas, que son los almacenes, las despensas, los kioscos, los supermercados y las panaderías. Están también habilitadas en ese horario los bares, restaurantes y casas de comidas, pero únicamente por el sistema takeaway o de delivery. También estarán habilitados para funcionar los remises o autos de alquiler solo con 2 pasajeros atrás y por llamado, por pedido telefónico, y podrán transitar en ellos como pasajeros las personas que justifiquen su circulación, ya sea porque sean esenciales a través del circulando o por una cuestión de salud o por un turno de vacunación, que es algo que no vamos a parar, al contrario, lo vamos a incentivar dentro de estos días. Están por supuesto también habilitados de 6 a 18 los cementerios conforme a protocolos. Están habilitadas también para funcionar las distribuidoras de garrafas de gas. Se encuentran prohibidas durante estos 9 días las actividades de comercios no esenciales, de ropa, calzados, mueblerías, corralones, ferreterías y todas aquellas que no están dentro de las habilitadas, pinturerías, etc. Se encuentra suspendida también durante estos 9 días la obra pública y privada. Solo se podrá permitir circular aquellos que prestan servicio como seguridad y los serenos, obviamente, que quedan en las obras. Están suspendidas todas las actividades deportivas de todo tipo. No hay ninguna actividad permitida, ni de forma de competencia, ni fútbol 5, ni ningún deporte, así como también están suspendidas y no podrán abrir los clubes, las instituciones deportivas, sociales, culturales y los gimnasios. Todo eso queda suspendida esa actividad durante los 9 días del decreto. Las actividades religiosas también están suspendidas durante estos 9 días y el transporte de pasajeros en colectivos y combis dentro de todo el territorio provincial, salvo que sean un viaje especial por tema de salud
como en el caso de la gente que se dializa o que tiene que realizar algún tratamiento. Está también suspendida las actividades de todo tipo de ferias abiertas o lugares cerrados. Las academias de baile, teatros, danzas y las reuniones sociales, tanto públicas como privadas, que no sean las que se realizan con el propio grupo conviviente dentro del hogar. Y también están suspendidas todas las actividades de consultorios profesionales que no sean de salud, como de arquitectos, ingenieros, abogados y las escribanías. Se suspenden todas las clases presenciales en la provincia, en los lugares donde todavía estaban, y por lo tanto la modalidad durante los próximos 3 días hábiles que dure el decreto serán las actividades escolares en forma virtual en toda la provincia. También la administración pública en los 3 días hábiles de la semana que viene funcionará con guardias mínimas. Tengo entendido que el Poder Judicial hará una feria esos días y el Poder Legislativo también trabajará de la misma manera. Por último, porque todas las demás cosas van a irse comunicando durante las próximas horas a través de del COE y de Jefatura y Salud, obviamente, quiero decirles y ratificar que el proceso de vacunación continúa con todos los turnos que ya estaban otorgados, incluso en el día de mañana y en algunos días feriados, y también con los que se van a seguir otorgando, porque no vamos a aprovechar incluso toda esta situación para que todo el sistema de salud esté abocado a vacunar. Esperamos la llegada de vacunas que tengo entendido la ministra de Salud y la presidenta del Consejo y ministra de Educación van a anunciar que dentro de estos turnos que se van a otorgar dentro de estos días están también los docentes que aún faltan vacunarse, que creo que son del sector secundario. En esto quiero hacer un breve paréntesis para agradecer a todo el sistema de salud por el esfuerzo que viene haciendo, que sigue haciendo y que esperamos que continúe haciendo, porque creo que en este momento es el pilar fundamental donde depositamos la esperanza de salir de esto con el menor perjuicio posible, y el trabajo de todo el equipo de salud, tanto público como privado, y dentro de ello el equipo de vacunación están realizando una formidable tarea que esperemos nos permita, de acuerdo a las vacunas que están anunciadas llegar durante estos días, seguir cumpliendo con todos los sectores que todavía faltan segunda dosis y con los sectores que todavía nos faltan menores de 60 años. Así que, dicho esto, pedirles colaboración y comprensión a todos los hermanos santiagueños. Seguramente van a haber muchas dudas durante estos días, pero vamos a tratar de pensar que lo importante es no circular cuando no es necesario, quedarnos en casa todo lo posible, movernos según dice el propio decreto nacional y lo anunció el presidente, para ir a comprar las cosas esenciales en el radio de nuestros domicilios. Creo que el radio está fijado en 500 metros donde uno se puede mover tranquilamente y no dar explicaciones a nadie para ir a comprar cosas, ir a la farmacia, ir al almacén, caminar un poco o ir a la plaza incluso, o estar con la familia, siempre cuidando las distancias y no realizando reuniones sociales. Estas son en definitiva la base de las medidas que nos va a permitir, esperemos, en el país y en nuestra provincia, o por lo menos en las provincias que estamos con esta situación complicada epidemiológica, bajar el ascenso permanente que hemos tenido en los últimos 8 o 9 días
de los contagios de COVID. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas o las dudas que necesiten que evacúe. Doctor Zamora, buen día. Buenos días. Dos consultas para hacerle, doctor. En principio, esta situación lo obligará al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad, a un operativo especial con la Policía de la provincia. Habrá controles particulares en las ciudades, en las rutas provinciales. Y la otra, el conglomerado Santiago La Banda sigue siendo el sector más crítico en este momento por el tema de contagios. La curva no se ha detenido, o por lo menos se ha aplanado en forma alta, como dicen. Sí, en este momento, sí, la policía va a trabajar como lo viene haciendo durante todo este año y medio casi. Nosotros, la verdad que en esta situación vamos a tener que duplicar controles y pedimos por eso colaboración a la sociedad santiagueña. Hoy el mapa más duro en términos de contagios está en Capital Banda y Termas de Río Hondo, pero todas las demás grandes ciudades como Frías, Añatuya, y la verdad que casi todo el interior está teniendo contagios. Hemos tomado medidas incluso la semana pasada, antes de todo este decreto, porque ya habíamos comenzado a tomar medidas, hemos bajado horarios en toda la provincia, hemos suspendido clases presenciales en estas 3 ciudades, y hemos ahí aisladas en este momento 5 localidades y reforzadas los controles en muchas otras localidades por parte de las fuerzas de seguridad, trabajando con los intendentes, los COE municipales, y la verdad que ahora lo vamos a hacer en toda la provincia. Doctor Zamora, para el Nuevo Diario y el EB11, días pasados se ha anunciado la incorporación de 40 camas más al sistema de salud. En ese sentido, se piensa seguir con incorporar, digamos, más recursos en atención a la pandemia. Y la segunda es como si el proceso de vacunación se va a ver afectado en algún punto a partir de que esto involucra también un importante movimiento y circulación de gente. Bueno, a lo primero sí es cierto, pero no ha sido algo espontáneo. Ya se lo venía planificando, porque nosotros cuando hacemos el hospital de campaña en el nodo tecnológico lo hacemos para camas leves. Y lo que se ha venido trabajando todo este tiempo, previendo el crecimiento de casos, porque la ola venía dándose primero en Europa, luego en Brasil, en muchos países limítrofes, y se preveía para el invierno se ha venido trabajando no solamente en lo material, sino también en la capacitación e inclusión de agentes de salud calificados, digamos, a esta cuestión. Eso nos ha permitido que a partir de ayer prácticamente empiece a ingresar gente en estado grave en atención de esto que se llama sistema de UCI, digamos, o UTI, por un sistema tecnológico de oxígeno que es el tratamiento en definitiva de los pacientes graves. Pero bueno, estamos trabajando permanentemente y agradecemos todo el esfuerzo también del sistema de salud privado, porque sé que están trabajando con PAMI y Josep para poder cumplir dentro de las obras sociales con sus afiliados, reforzando también el sistema privado de salud. Eso nos ha permitido todo este trabajo, porque un terapista no se forma en un día ni se consigue. Un respirador se lo puede comprar, pero el problema de salud aquí en el mundo colapsa cuando la cantidad supera al sistema mismo de las personas graves. Y esta es quizás la cuestión fundamental de que no solamente el presidente Alberto Fernández ha tomado estas medidas lógicas y que acompañamos y agradecemos por su permanente preocupación, como también otras medidas que seguirán comunicando desde el orden nacional y que nosotros las transmitiremos y colaboraremos, como son también medidas paliativas, económicas, con los sectores que se van a perjudicar, que ya han sido de alguna manera comunicadas, pero que seguramente tendrán forma normativa. El presidente de Francia
tomó café en un bar recién después de 6 meses. El mundo está teniendo esta situación, en el mundo se toman medidas, se cierra, se abre cuando se puede, se vuelve a cerrar. Esto es lo que estamos haciendo nosotros porque junto con la vacunación, la limitación de la circulación es el único elemento que tenemos para evitar la gravedad de los contagios. El segundo punto que me preguntas, no vamos a detener, al contrario, vamos a poner todo el énfasis, por eso es que de alguna manera permitimos la circulación a través de remises o de autos particulares a todos aquellos que tengan turnos para vacunarse o ser atendidos por el sistema preventivo de salud, además del 107, obviamente, que cumple una tarea que a veces es sobrepasada, porque si tenemos, como el día de ayer, creo que casi 400 casos entre Capital y Banda, imaginémonos lo que significa eso. Y la vacunación, que ya superó las 200.000 dosis aplicadas en el sistema oficial, digamos, porque la carga de datos a veces demora en el sistema nacional. A lo mejor eso es algo que lo va a expresar luego la ministra y el equipo de salud. Esperamos terminarlo mañana con más de 220.000 o 230.000 dosis oficiales ya cargadas en el sistema de salud. Eso incluye primeras y segundas dosis, pero nos ha dado una inmensa tranquilidad porque, como vemos, los jóvenes o más jóvenes de 60 años, 30, 40, son los que están sufriendo las consecuencias y no hay tanta gravedad como había proporcionalmente con los mayores y alguna gente de enfermedades de riesgo porque se vacunaron y la vacuna tiene eficacia. Así que eso también le agradecemos al presidente, porque pese a que por ahí se escucha que el gobierno no ha hecho lo suficiente, dentro de los países que vacunamos en niveles importantes por encima del promedio está la República Argentina. Tiene que ver con el último informe del COE que decía que había un 90% de camas UTI y UCI ocupadas con pacientes con COVID. Y durante la semana la información por parte de la CLICE señalando también que ya las camas en general de terapia estaban cubiertas del sistema privado. A partir de estos datos quería preguntarle cuál es el estado de situación de las camas públicas de la provincia. Cuando nosotros hacemos el informe del sistema de salud en el porcentaje disponible, siempre informamos el sistema público, que es el que ha venido soportando el sobrepaso, ilógico sobrepaso del sistema privado, que no está pudiendo contener y que está desde hace varios meses al 100% prácticamente. O sea, cama que se desocupa rápidamente ocupada y dentro del sistema público nos hacemos cargo de todos los santiagueños, de los que tienen obra social y de los que no tienen obra social. Por eso es que el sistema público es el que comunicamos, y es verdad, llegamos al 90% y superamos durante el principio de esta semana el 90% de las camas ocupadas del sector público. Estoy hablando de camas de UTI, UCI, para pacientes graves. El sistema restante de salud, no sé en el sistema privado porque fluctúa mucho, pero en el sistema público está en un 50-60%. Todavía tenemos mucho margen. El único problema ocurre con el sector de los graves, que es el que nos preocupa. Y obviamente el virus, al ser más agresivos, tenemos personas más jóvenes internadas y que están mucho más tiempo a veces ocupando las terapias porque el promedio suele ser mucho más grande en este caso, pero sobre todo porque la cepa está más agresiva, que no ocurría antes. Para darte datos no muy precisos, porque eso lo damos siempre mañana o pasado, los fines de semana, cuando se hace el corte e informamos a la población,
seguro que estamos debajo del 90% en este momento, pero no porque se haya enfermado menos gente, sino porque hemos incorporado 40 camas, que es un número importante, así que seguro que estamos por debajo, pero con mucha preocupación lo mismo, porque si no se toman estas medidas y sigue creciendo el número de contagiados en la forma exponencial que viene creciendo, bueno, es una cuestión matemática. Cuando más infectados hay más pacientes asintomáticos, más pacientes leves y más pacientes graves. Doctor Zamora, una consultita más a propósito de estos 3 días hábiles que van a quedar en el marco de este decreto. La actividad bancaria, ¿cómo va a funcionar o de qué forma se va a habilitar eso? Tengo entendido que la actividad bancaria funciona como hasta ahora, seguramente. No sé si dentro del sistema bancario a nivel nacional habrá la aplicación de algún protocolo, pero los bancos, por eso no lo hemos mencionado, siguen funcionando.